San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estos programas de A Nuestra Salud, que llevamos ya 15 años compartiendo con la comunidad y a través de Televit se hacía anteriormente. Ahora nos pueden encontrar por nuestro canal en YouTube desde cualquier casa de Colombia, incluso por fuera del país ya nos visitan mucho desde México, tenemos visitas de Perú, Estados Unidos, y nos alegra compartir todo el conocimiento que tienen nuestros especialistas con ustedes. Estas jornadas fueron pensadas para compartir con la comunidad temas de gran interés, para promover la salud, hábitos saludables, para que puedan detectar a tiempo enfermedades y tener un comportamiento en familia mucho mejor cuando una persona se enferma y es cercana a nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es la sordera. La sordera muchas veces dicen, ¿viste? Yo no escucho por ratos, es en la mañana que a mí me da esa bobada. O otras veces es que ya empieza de verdad a ser un problema incluso de comunicación, porque siempre entendemos otra cosa diferente a lo que nos quieren decir, y ya en algunas oportunidades pues muchas personitas ya empiezan a tener problemas también de relacionamiento, es porque ya algunos como nunca escuchan, entonces se ponen bravos, vea, usted no escucha, ¿por qué no escucha? Entonces bueno, vamos a ver si ese tipo de enfermedades es solamente cuestión de la tercera edad, si puede dar desde chiquitos, si hay algo que podamos hacer para prevenirla, cómo hacemos para detectarla, esa cosa tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Entonces, para todo ese montón de preguntas nos va a acompañar aquí la fonoaudióloga Alejandra Martínez Sánchez. Ella es especialista también en audiología y nos va también a hablar sobre la prevención, identificación y manejo en niños y adultos sobre esta enfermedad. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido. Espero que este sea un rato muy ameno, muy agradable y que podamos resolver todas las dudas y todos los mitos que hay acerca de la pérdida auditiva y de que sí tiene muy buenas opciones de rehabilitación. Entonces lo que yo espero es que lo que aprendamos acá contribuya a mejorar la calidad de vida de ustedes en caso de que tengan pérdida auditiva, o si conocen a alguien con pérdida auditiva, que le podamos ayudar y que esta charla contribuya a eso. Bueno, entonces cuando hablamos de sordera aparecen otros términos, sobre todo uno muy más clínico, que es la hipoacusia, pero que también hace referencia a lo que es la pérdida auditiva. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos dos términos? Cuando hablamos de hipoacusia es que la persona sí tiene dificultad para escuchar y que por ejemplo le pone más volumen al televisor o que le tienen que hablar muy fuerte, de esas personas tienen hipoacusia. Cuando hablamos de sordera es porque ya ese grado de pérdida auditiva está muy avanzado y a pesar de que le hablemos muy duro, de que ponga el televisor muy duro, esa persona no va a ser capaz de escuchar el mensaje que va a recibir. Entonces hipoacusia y sordera hacen parte del grupo de discapacidad auditiva, ambas entonces son discapacidad auditiva. Bueno, pero a veces también escuchamos otro término que es sordomudo. Es que él es sordomudo. Pues resulta que ese término está mal usado, no hay nadie sordomudo, simplemente la persona es sorda. ¿Por qué? Porque esa persona, al no tener su canal auditivo, a tener el canal auditivo cerrado, en especial pues los chiquitos, entonces ellos nunca recibieron el lenguaje, ellos no saben cómo es el lenguaje, ellos no saben cómo suena la A, cómo suena la M, entonces como no recibieron esa información, ellos no saben reproducir el lenguaje y no es porque su aparato fonatorio esté mal o esté en mal estado o tenga alguna alteración, no, ellos tienen su aparato fonatorio íntegro. El problema es que como no recibieron la información auditiva, por eso no hablan. Entonces simplemente se le dice sordo y no sordomudo. Bueno, entonces para entender un poco mejor de todo lo que vamos a conversar hoy, vamos a mirar las partes del oído. Entonces el oído tiene oído externo, medio, interno. Y oído externo entonces es la orejita y el canal auditivo. Luego sigue el oído medio, que es donde están los tres huesecillos más pequeños del cuerpo humano, que es martillo, yunque y estribo, que son los encargados de transmitir el sonido. Ellos se mueven como en palanca, cuando entra el sonido, ellos se mueven para transmitir el sonido hasta el oído interno, que es donde está el órgano de la audición y el del equilibrio. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles serán entonces las causas o por qué se dará ese problema auditivo? ¿Qué puede pasar o qué puede generar que se dé ese problema auditivo? Entonces, en los bebés, el problema puede empezar desde que la mamá está en embarazo.
una infección o una enfermedad que la mamá tenga en el embarazo puede generar pérdida auditiva en el bebé. ¿Cuáles son las más comunes? Toxoplasmosis, rubeola, sífilis, nombres raros, pero que sí hay que tenerlos en cuenta si tenemos por ahí a alguien cercano que está embarazado, como de que vaya muy juiciosamente a esos controles para estar seguros de que no esté cursando con esa enfermedad. Otro factor muy importante que diría yo que es como el de más predisposición o el más común es por herencia. Si hay un primo, un tío o uno de los papás que tiene sordera, es probable que el niño pueda tener también sordera, de ahí es tan importante entonces la valoración auditiva temprana. Otras causas entonces son cuando el bebé ya nació y nació antes de tiempo, nació prematuro, nació con bajo peso, muy chiquitico, eso también es un factor de riesgo a que el niño pueda tener problema auditivo. Otra de las causas es que en el momento del parto se quedó sin oxígeno, o sea, fue un parto muy complicado y el niño se quedó sin respirar. Ahí también se puede generar daño auditivo, o los niños que días después del parto se ponen muy amarillos. A esos niños hay que ponerles mucha atención, porque eso puede progresar y generar un daño auditivo irreversible. Entonces mucho cuidado con esos chiquitos, que no es solo como sacarlos al sol un ratico, si eso persiste es mejor consultar inmediatamente. Ahora, entonces también hay causas de pérdida auditiva a cualquier edad. Por ejemplo, también enfermedades infecciosas, la más común ¿cuál puede ser? Meningitis o paperas. Si ustedes han escuchado, ay, es que fulanito le dio meningitis o le dio paperas, también hay que tener especial cuidado ahí porque eso también puede generar daño auditivo. Golpes en la cabeza, sobre todo en esos accidentes de tránsito, es donde más se genera esa pérdida auditiva después de un traumatismo craneano. El envejecimiento, a partir de los 30 años más o menos, todos empezamos a perder audición, pero no es una cosa dramática, no es una cosa que de un momento a otro suceda, no, eso se va dando de manera muy gradual y progresiva con los años. Y también otra causa de pérdida auditiva entonces también es la otitis, no sé si la han escuchado mencionar, que es una infección en el oído medio. Eso suena como muy inofensivo, pero si no se trata y se deja avanzar la enfermedad, eso puede generar daño auditivo irreversible. Entonces, frente a esas cosas hay que tener mucho cuidado y estar muy prevenidos, estar muy pendientes y estar consultando. Finalmente, entonces, la exposición al ruido excesivo, que ahora pues yo lo clasifico como en dos, el voluntario y el involuntario. Pues el voluntario es el de, ahorita vemos sobre todo mucho a los adolescentes que escuchan mucho, se ponen sus audífonos, uno va en el metro y los escucha, desde lejos escucha la música que están escuchando, pero desafortunadamente ellos no tienen conciencia de que eso a largo plazo puede generar un daño auditivo, que eso no tiene tratamiento, eso no tiene ni cirugía, ni algún medicamento. La pérdida auditiva inducida por ruido, o sea, cuando uno está expuesto a ese ruido tan fuerte, causan daño auditivo que es irreversible, que la única opción es un amplificador auditivo. Y el otro, exposición a ruido excesivo, es las personas que tienen que trabajar en ambientes ruidosos. Hay fábricas donde hay maquinaria que es muy ruidosa y eso también, si no se pone la adecuada protección auditiva, genera daño auditivo. ¿Qué consecuencias tendrá entonces tener pérdida auditiva? Muchas. Empezando, por ejemplo, en los niños, en el retraso en el desarrollo del lenguaje, lo que hablábamos ahorita. Si un niño no tiene el canal auditivo abierto, ese niño no va a recibir el lenguaje, no lo va a desarrollar, entonces por lo tanto después no lo va a articular. ¿Eso qué trae consigo? Miles de problemas, entre ellos el rendimiento escolar se va a ver muy afectado. O son, por ejemplo, los niños que pues no solamente tienen el problema de que no pueden hablar, como por el canal auditivo se recibe tanta información en la escuela, es el visual y el auditivo el que tienen que estar todo el tiempo activos durante la escuela, ¿cierto? Entonces, si el auditivo no está, esos niños van a tener mucha dificultad, por ejemplo, para aprenderse los colores, para aprender operaciones matemáticas, los números, todo. Entonces, son niños que también se van a tildar como, ay, es que qué pesar, él no entiende o él tiene también un problema cognitivo, cuando en realidad no es solamente el problema auditivo, que si se hubiera hecho un proceso desde la edad temprana, esos chiquitos pueden estar pues a la par de un niño normoyente o un niño que oye normal. Eso a su vez entonces, ¿qué más adelante va a traer? No solo son los niños, entonces cuando ellos crecen, ¿qué va a pasar?
Desafortunadamente son los pacientes o las personas que vemos ahora que están desempleadas, o que si tienen un empleo, es un empleo pues como de una categoría más bien bajita, o sea, no pueden optar a trabajar en un empleo donde devenga un buen dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tuvieron una buena rehabilitación o una educación necesaria para poder acceder a eso. ¿Y eso qué trae a su vez a la sociedad? Pues problemas socioeconómicos, son muchas las implicaciones que trae una pérdida auditiva que no se rehabilita a tiempo. ¿Cómo se puede prevenir la pérdida de la audición? Hay varias formas. Entonces, lo primero es saber que existe una prueba auditiva para hacerle a los bebés de 0 a 6 meses, que eso se debería hacer a todos los niños. Uno no cree, pero uno diría, es que mi niño no es enfermo, mi niño nació normal, no tiene ningún problema, pero imagínense que de cada 1000 niños sanos, de 1 a 3 tiene pérdida auditiva, que si no se identifica a tiempo, pues las consecuencias ya las vimos, son muchas. Bueno, ¿qué otra forma entonces podemos prevenir esa pérdida auditiva? Con la vacunación. La vacunación empezando desde las mujeres en edad fértil o que estén planeando embarazarse. ¿Qué vacuna es esa? Ya ahorita entonces vimos que la rubeola era un factor que causaba hipoacusia. Entonces hay una vacuna contra la rubeola que idealmente entonces toda mujer fértil se la debería aplicar, esperarse unos 3 meses después de la aplicación, porque recuerden que la vacuna es el mismo virus que se inyecta al cuerpo, hay que esperar a que el cuerpo genere los anticuerpos y entonces ahí sí ya poder embarazarse. Entonces desde ahí debería empezar la prevención de la pérdida auditiva. Luego la vacunación, ¿en qué consiste? Ya cuando el niño ha nacido, seguir muy juiciosos los controles de todas las vacunas que los niños requieren. Lo otro entonces es muy juiciosos esos papás, llevar los niños a crecimiento y desarrollo y sobre todo esas mamás estar muy atentas a la reacción que tienen sus hijos frente a los estímulos auditivos. Cuando ellos nacen, ellos no voltean a mirar si hay un sonido, pero si uno se alcanza a notar que hay un sobresalto cuando hay un sonido fuerte, cuando se tira una puerta o cuando llega la mamá y habla, el niño se sobresalta, estar pendiente a todas esas respuestas. Mamás muy pendientes porque los niños no van a decir, mamá no oigo bien. Hay que estar pendientes a las manifestaciones o a los signos que el niño no reacciona a sonidos, tan raro y mira que ni siquiera balbucea, porque el lenguaje empieza desde el balbuceo, el lenguaje no empieza desde pa, mata, sino que bla, bla, desde que empiezan esos sonidos, eso es lenguaje, entonces estar pendientes. Si el niño calladito, no hace sonido, no hace reacción, hay que estar pendientes para consultar y hacer los debidos exámenes. Bueno, otro método de prevención es lo que hablábamos ahora, es estar pendientes y es usar la debida protección auditiva, sobre todo teniendo en cuenta que la pérdida auditiva es irreversible y hay algunos medicamentos que causan pérdida auditiva. Entonces, frente a eso, hay enfermedades que obligan al uso de esos medicamentos y ahí nada podemos hacer. Por ejemplo, el tratamiento para la tuberculosis, las quimioterapias y algunos antibióticos causan pérdida de la audición. Entonces, frente a eso es conversar con el médico y estar muy juiciosos haciendo controles audiológicos. Estas son como las formas de prevenir la pérdida de la audición. ¿Cómo detectamos esa pérdida auditiva? Lo primero entonces, la tamización auditiva, el examen que se hace a los bebés de 0 a 6 meses. Desafortunadamente en Colombia este examen aún no está reglamentado. Hay una serie de exámenes que se le hacen de manera rigurosa, o sea, ese es obligatorio. Antes de darle alta al bebé en el hospital, hay que hacerle una serie de exámenes que son obligatorios y que lo demanda la ley. La tamización auditiva no está incluida ahí. De hecho, hay muy pocos hospitales que de manera hospitalaria, o sea, cuando el niño está en el periodo de hospitalización, después de nacer les hace el examen auditivo. Entonces, papás, les toca a ustedes estar juiciosos y saber de que sí existe esa prueba y de que hay que hacerla. ¿Cómo se llama la prueba? Entonces, hay varias formas de hacer la tamización auditiva. La más usada es potenciales, evocados, auditivos, automatizados. Tiene un nombre largo, pero es la tamización auditiva. Es una prueba rápida, no requiere que el niño esté sedado, se hace con el sueño natural del niño,
se hace con un equipo portátil, no le genera ningún dolor al niño y nos da información de que si hay alguna falla o no en ese sistema auditivo. Se hace el examen que nos dice pilas porque algo puede estar pasando en esa audición que amerita a los 3 meses de vida que esa vía auditiva, ese caminito que lleva el sonido desde el oído hasta el cerebro, esté un poco más maduro de hacerle una prueba ya clínica para darnos cuenta de cómo está su nivel auditivo. Otra prueba es las autoemisiones acústicas. ¿Cuál es la diferencia? Una evalúa ese caminito, el sonido desde que va desde el oído hasta el cerebro, y el otro, las autoemisiones acústicas. ¿Se acuerdan el gráfico del oído que les mostré ahora, que está oído externo, medio y interno? Las autoemisiones acústicas evalúan esa función auditiva en el oído interno, donde está la cóclea. También es una prueba muy rápida. Bueno, existen otra serie de pruebas que yo las llamo así como un paquete audiológico. Son las 3 pruebas básicas con las que siempre se debe arrancar para uno evaluarse la audición. Decir, yo quiero evaluar mi audición a ver cómo está en este momento. Hágase las 3 pruebas básicas, no solo la audiometría tonal, que es la que más conocemos, porque esa sí nos da una información muy importante, pero hay otras 2 que ya las vamos a ver, que complementa el diagnóstico y ayuda al otorrino a saber qué decisión va a tomar y qué tratamiento le vamos a dar. ¿Listo? La primera entonces es audiometría tonal, que es la que más conocemos. Esa prueba nos da información de cómo está mi nivel auditivo, qué tan avanzado tengo yo el problema auditivo, y nos entregan unos gráficos así. Entonces lo que vemos en color rojo corresponde todo a oído derecho y lo que vemos en color azul es oído izquierdo. ¿Listo? Es una prueba que se hace en una cabina así, insonorizada. Se hace ahí para evitar que el ruido de afuera nos interfiera con la prueba, porque en esta prueba lo que queremos ver es cuánto es el mínimo de volumen que necesita la persona para responder a ese estímulo auditivo. Para hacer esta prueba necesitamos que el paciente o la persona que se la vaya a hacer sea una persona capaz de comprender o de seguir instrucciones, porque la prueba consiste, yo le digo al paciente, usted va a escuchar unos pitos, suena muy pasito, primero por un oído y luego por el otro. Apenas escucha el pito, usted va a levantar la mano, en unos equipos es así o en otro oprimir el botón. De la persona debe ser capaz de seguir esa instrucción y ser constante, porque son muchos los pitos que se le van a pasar. Dura más o menos 20 minutos. Así entonces es más o menos el gráfico que nos van a entregar. Entonces recordemos, lo rojo es oído derecho y lo azul oído izquierdo. Esta persona, por ejemplo, tiene una audición normal. ¿Por qué sé que tiene una audición normal? Esos gráficos que los acabo de mencionar están por encima del cuadro. Miren, no llega ni a 10. En cambio, cuando la persona ya tiene pérdida auditiva, entre más grado de pérdida auditiva tenga, más abajo van a estar esos gráficos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene una hipoacusia leve, o sea, un problema leve de la audición. El que sigue está más abajo, ya tiene un problema moderado, y el de allá ya tiene una hipoacusia profunda, o sea, ya una sordera. Entonces, vemos este gráfico y nos acordamos de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si esos gráficos que acabamos de ver estuvieran por acá, entonces ya la persona tendría serias dificultades para entender conversaciones. O sea, ya la comunicación se ve muy afectada. Y más si es en un ambiente ruidoso. La persona con hipoacusia se defiende. Por ejemplo, en este ambiente es perfecto. Si se le habla de frente, bien vocalizado, la persona con hipoacusia puede oír. Pero cuando hay ya ruido de fondo, ahí es donde ya más se dificulta. Y vemos lo que hay arriba, el sonido del tic-tac, ya esa persona no oiría eso. O los árboles, ese sonido tampoco ya lo escucharía. O el gotereo de la gotica en la cocina, tampoco la escucharía. La canilla. Bueno, entonces ya acabamos de ver la primera prueba básica, que era la audiometría tonal, la que nos dice cómo está mi nivel auditivo. La segunda prueba básica entonces es la logoaudiometría. Esta prueba, ese nombre tan raro, ¿eso qué es? Esa prueba nos dice qué tanto entendemos de lo que nos habla y qué tanto volumen necesitamos para poder comprender lo que nos están diciendo.
Esta prueba es muy importante porque ustedes no han escuchado muchas personas que dicen, oigo pero no entiendo. Entonces esta prueba nos ayuda a determinar eso, que es fundamental en el momento de tomar una decisión, por ejemplo, una adaptación de audífonos, que ambas pruebas sean compatibles entre sí y desde ahí uno ya predice si el paciente va a ser buen candidato o no a una amplificación auditiva. Vemos esto mucho en la realidad, ¿cierto? Y también vemos que frente a la discapacidad auditiva hay mucha intolerancia, diferente por ejemplo a la discapacidad visual. Vemos una persona ciega en la calle y todo el mundo es procurando ayudarla, que no vaya a cruzar la calle y le vaya a pasar nada, que no se vaya a caer. En cambio con la discapacidad auditiva es, ay no, qué pereza, usted está sordo, ay no, qué pereza hablar con usted, usted nunca entiende nada. ¿Sí? Entonces esa persona con discapacidad auditiva, ¿qué hace? Aislarse, ¿cierto? Son personas que entonces ya no vuelven a misa, ya no vuelven a los juegos de canasta que tenían con las amigas, ya prefieren no participar en conversaciones por temor a esto, al rechazo. Bueno, terminamos entonces con el paquete de pruebas básicas, que este ya es el último examen, impedanciometría. Este examen lo que es un análisis de oído medio. ¿Se acuerdan que ahorita les conté que el oído medio lo que hacía era transmitir el sonido? Entonces este examen nos verifica que ese proceso se esté llevando bien. También es una prueba rápida, no necesita preparación del paciente, solamente quietud. Vienen otra serie de pruebas que entonces ya los resultados o las respuestas no dependen de la colaboración del paciente. Nos acordamos ahorita que la audiometría tonal había que levantar la mano cada que uno escuchara el pito, en la logoaudiometría hay que repetir unas palabras, en estas pruebas no, por el contrario el paciente está dormido y entonces el equipo lo que nos va a hacer es identificar cómo está su nivel auditivo y aparte nos va a dar otra información muy importante, nos va a decir que el sonido cuando entra al oído en ambas vías auditivas, en ambos lados, el sonido esté llegando hasta el cerebro al mismo tiempo. Entonces es una prueba muy valiosa, no solo porque nos da dos informaciones, sino también porque nos ayuda a complementar lo que pudimos evaluar con los exámenes básicos de los que acabamos de hablar. Eso nos ayuda a hacer un diagnóstico clínico audiológico y nos va a ayudar a tomar una decisión de qué va a pasar con este paciente, qué vamos a decidir, qué tipo de ayuda auditiva le vamos a adaptar. Esta es otra prueba que se llama autoemisiones acústicas, que la hay como prueba clínica y también como prueba tamiz. Esta prueba lo que nos hace es mirar cómo está la función de ese oído interno, cómo está funcionando ese oído interno, que es el sistema de la audición. Bueno, entonces, ¿qué manejo? ¿Qué vamos a hacer con esa persona que tiene pérdida auditiva? ¿Cómo la vamos a ayudar? Entonces hay varias formas, vamos a empezar entonces a hablar de las ayudas auditivas. Estas son entonces las ayudas auditivas, creo que la que más conocen todos son los audífonos. También hay otro que se llama implante coclear, otro tipo de implante auditivo que es el Baja, otro que es sistema FM y otro que es VistaFix. Ya vamos a hablar rápidamente de qué es cada uno. Audífonos, es una palabra que a mucha gente como que le causa como, uy, como que reacia, como un audífono. Ponerme un audífono yo no lo necesito. Pero es porque nos quedamos con la idea de que el audífono era así, un aparato gigante que todo el mundo lo veía desde lejos, que me tumbaba la oreja de lo grande que era y un molde grandísimo aquí en la oreja. Pues resulta que ahorita ya los audífonos, la tecnología ha avanzado mucho. Claro que dependemos también de qué tan avanzado está el grado de pérdida auditiva. Si está muy avanzado, sí necesita un audífono grande, pero que de igual forma no va a ser como estos que conocíamos antes, que eran de ese color feo y tan grandes. Ya los audífonos son más pequeños y aparte de todo son digitales programables. ¿Qué quiere decir eso? Hace años el audífono simplemente era un sistema que amplificaba sonido, nada más. Ahora, al ser digitales programables, eso quiere decir que cada audífono va a ir programado de acuerdo a la pérdida auditiva. O sea, yo lo voy a poner a funcionar, a amplificar de acuerdo a su nivel auditivo. Yo meto en el computador los datos de cómo está su sordera o su hipoacusia. Exactamente desde ahí el audífono va a amplificar y eso entonces es lo que le va a llegar a usted. Entonces va a ser un sonido muy cómodo. Nunca va a sustituir la audición natural, nunca.
Pero sí, la tecnología ha avanzado tanto en los audífonos que ahora los audífonos lo que hacen es que tratan de disminuir al máximo el sonido del ambiente para realzar o amplificar el de la voz humana. Ahora hay varios colores, tamaños y ya son mucho más discretos. Este otro es el implante coclear y ese ya sí se pone en cirugía y tiene dos componentes, un componente interno y un componente externo. Ese es el interno y ese es el externo. El interno lo pone en cirugía un otólogo. Un otólogo es un médico otorrino subespecialista en otología. Es una cirugía sencilla que dura máximo 3 horas, es ambulatoria, el paciente no se tiene que quedar hospitalizado y eso es lo que va adentro. Lo que va afuera, el componente externo, ese lo ponemos un mes después de la cirugía y es ahí donde el paciente va a oír por primera vez. Entonces resulta que el componente interno y el componente externo son pareja. Ellos están programados de manera en que solamente el componente externo va a funcionar en contacto con el interno. Desafortunadamente hemos visto casos en las noticias de que están robando el componente externo porque creen que es un Bluetooth, creen que es otra cosa, o que ves que yo tenía un primo que ya falleció y tenía implante coclear, voy a donar el componente externo. No es así de fácil, porque cada uno está emparejado el interno con el externo. ¿Listo? Son candidatos tanto niños como adultos, pero en los niños hay una condición, no cualquier niño es candidato a implante coclear. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una partecita en el cerebro que está, no sé si ustedes han escuchado que los niños de 0 a 5 años son como esponjitas, que aprenden todo mucho más rápido en esa edad. Lo mismo pasa con la adquisición del lenguaje, se da desde los 0 a los 5 años. Entonces ese espacio en el cerebro, que es el que aprende el lenguaje, a los 5 años más o menos, ¡pum!, se cierra. Entonces ya el niño no va a tener la posibilidad de aprender o de entender el lenguaje, así yo le pongo el implante coclear, porque ya en el cerebro esa parte que aprende el lenguaje se cerró. Entonces el implante coclear es para los niños o que han tenido mucha estimulación auditiva en terapia, le han puesto audífonos, pero para los que nunca, digamos un niño que llegó a los 5 años de un área rural, que nunca le habían hecho exámenes, que nunca le han puesto audífonos, que nunca ha estado en terapia, esos niños desafortunadamente ya les pasó el tiempo y ya no son candidatos a implante, porque ya el implante les serviría para escuchar ruidos que antes le pueden generar es molestia. Ya para aprender un lenguaje, que sería como el objetivo principal de un implante coclear, ya para eso no aplicaría. Distinto es al que ha tenido estimulación o el que se opera al añito de edad, es perfecto, porque ese niño con una buena estimulación, ese niño podría estar a la par de un niño con audición normal. Y en los adultos, ¿quiénes son candidatos? Los adultos que por una enfermedad, un accidente de tránsito o cualquiera de las causas que vimos ahora, su grado de pérdida auditiva avanzó tanto que se quedó sordo, pero que su cerebro, su corteza guarda la información del lenguaje, ese cerebro ya sabe el lenguaje. Entonces no es sino, por decirlo así, activarlo con el implante coclear, volverle a hacer terapia, volverle a enseñar esos sonidos, a ese sonido a qué corresponde para ya integrarlo en una comunicación. Hay otro sistema, otro implante auditivo que se llama Baha. Este implante es especial o es indicado para las personas que tienen problemas en la transmisión del sonido. ¿Cuáles podrían ser esas personas? Los que nacen sin orejita. Los que nacen sin orejita no tienen por dónde les entre el sonido, pero generalmente su parte interna, el oído interno de la cóclea está conservado. Entonces, ¿qué hacemos ahí para ayudarlos a escuchar si esto acá está cerrado? El Baha lo que hace es eso, transmitir el sonido directamente por vibración ósea y también se pone en cirugía. Esto se llama sistema FM. Esto no es un amplificador, pero es una ayuda para los 3 sistemas que acabamos de ver, para audífono, para implante coclear y para Baha. Esto es compatible con esos 3, con audífono, implante coclear y Baha. Se le conecta a cada uno de esos y es muy útil, por ejemplo, para los niños o para personas que tienen que asistir mucho a conferencias o que tienen profesionales que tienen mucha demanda auditiva, mucha exigencia auditiva. Por ejemplo, un abogado tiene mucha exigencia auditiva. Entonces, ¿eso en qué consiste? Se pone una parte del sistema FM en la persona que está dando la conferencia, puede ser, por ejemplo, en un colegio, el profesor.
y la otra parte se conecta al dispositivo, al baja, al implante o al audífono. Entonces, el sonido de la persona que está hablando, digamos si alguien tuviera acá sistema FM, este sonido, lo que yo estoy diciendo, le llega directamente al dispositivo auditivo. Entonces evita que se pierda, que todo ese ruido que hay alrededor, él lo evite y que lo que realmente le interesa escuchar le llegue directamente al dispositivo. Esto no es amplificación auditiva, esto es netamente estético. Esto aplica para las personas que nacieron sin orejita. Es una opción que hay y cada persona o cada familia decide si quiere acceder a ella. Es una orejita que se hace como una prótesis que la hace una persona especializada en eso y la hace igualita a la del otro lado. ¿Cómo funciona? Funciona con unos tornillos de titanio, más o menos bajo el mismo principio que funcionan los implantes dentales. Se pone el tornillo y ese tornillo, como es de titanio, se abraza al hueso. Cuando ya está bien abrazado al hueso, entonces ya está listo para uno anclarle la orejita. Y queda muy estética, queda así pues como vemos en la foto. Continuando entonces con el manejo de qué hacemos entonces con esas personas con pérdida auditiva, ya hablamos de las prótesis auditivas, entonces también hay otra cosa que se llama terapia auditivo-verbal. Y sobre todo aplica para las personas de implante coclear, niños y adultos. Sin esta terapia, por ejemplo, el implante coclear no es para nada exitoso. Es como si hubieran puesto ahí un dispositivo que para nada le va a servir. ¿Por qué? Porque a esas personas hay que enseñarles a escuchar y es un proceso mínimo de 1 año. En esa terapia lo que se hace es primero enseñarles a detectar sonidos. Hay un sonido, ¿de dónde viene? Luego a entender qué es ese sonido y luego ya poder tener una comunicación y eso se demora mínimo 1 año, en algunos casos se demora hasta más años. Es un proceso de mucho compromiso, sobre todo en las familias, de ir a terapia 2 veces a la semana, cada sesión de 1 hora y esta terapia la hace una fonoaudióloga especialista o con un entrenamiento en terapia auditivo-verbal. Bueno, aquí entonces terminamos la parte de prevención, manejo, identificación de la pérdida auditiva. Ahora entonces vamos a hablar de unos tipsitos muy importantes para cuidar nuestro sistema auditivo y que muchos desconocemos. Recordemos entonces oído externo, oído medio, oído interno. Entonces vamos a aprender cómo vamos a cuidar nuestro oído externo, nuestro oído medio y nuestro oído interno. ¿Cómo cuidamos el oído externo? Entonces empecemos por la limpieza del oído. ¿Cómo nos limpiamos los oídos? Muchos hemos escuchado que los oídos hay que limpiarlos con los codos. ¿Uno qué? ¿Cómo así? No entiendo. Pues es más o menos así. Lo que pasa es que muchas personas para limpiarse los oídos lo primero que hacen es introducir copitos. Y esto es muy, muy malo y puede resultar hasta en una perforación timpánica. ¿Qué estamos haciendo con el copito? Primero estamos estimulando ese canal auditivo, entonces eso nos va a hacer más producción de cera. Segundo, estamos empujando la cera hacia el tímpano. Lo que sale en el copito es nada a comparación de lo que yo estoy empujando hacia el tímpano, ¿sí? Y fuera de eso, entonces la posible perforación timpánica que me estoy limpiando con el copito, alguien me habló o algo, ¡pam! Y ahí se perforó el tímpano, ¿cierto? Otra forma que uno ha escuchado de que hace los lavados de oídos, que es otra forma como de limpiar el oído, eso no está recomendado y no es lo indicado, ni que lo hagan en la farmacia, ni que tenga una amiga que es enfermera, nada de eso. Lo indicado en caso de que haya un tapón de cera, porque hay personas que producen más cera que otra, entonces es ir donde un especialista, donde un otorrino o un otólogo, para que él determine cuál es la forma correcta de retirar ese cerumen, si con una cureta o con un aspirador. Pero esa es la forma segura, el oído es muy delicado, es muy frágil. Las paredes del canal auditivo se pueden lacerar con nada, entonces por eso es importante no hacernos esas limpiezas con copito y en caso de que haya tapón de cera, ni lavado, sino acudir al especialista. ¿Qué hacer cuando se mete un cuerpo extraño al oído? Puede ser un objeto animado o inanimado. ¿Animado qué es? Un animal. ¿Qué pasa si se mete un animal al oído? ¿Uno qué hace?
El animalito, eso causa una molestia y un dolor horrible porque en el oído, la membrana timpánica es la única parte del cuerpo humano que emite luz por sí sola. Entonces el tímpano tiene una partecita que se llama cono luminoso. Entonces el animalito cree que esa es la salida y va y rasga el tímpano. Por eso es que duele tanto. Entonces lo que hay que hacer es poner la cabeza en esta posición y poner unas goticas de aceite para esperar a que el animal se ahogue y se muera. Con el agua no, el animal no se va a ahogar con el agua, entonces siempre aceite, esperar a que el animal se muera y luego acudir al especialista para que él lo retire. ¿Listo? E inanimado, ¿qué puede ser? Sobre todo, eso pasa. Sí, pues si tienen Johnson, usar ese. Sí, claro, cualquier aceite. Y si no están en una finca, por ahí no hay ninguno de esos, tocó el de cocina. Sí, limpio, sin el chicharrón. Porque hacemos es una infección. Bueno, entonces, un objeto inanimado, eso pasa más que todo en los niños. Los niños en el colegio se ponen de curiosos, o en la casa, un frijolito o el borradorcito son expertos en metérselos en la nariz, en los oídos. Entonces, si el borrador o lo que se haya metido quedó muy afuera, lo podemos retirar. De lo contrario, no podemos meter pinzas, no podemos forzarlo a salir, porque antes lo que podemos es introducirlo más hacia el canal, hacia el tímpano. Entonces, en ese caso, si se puede retirar así fácil, no hay ningún problema, se puede hacer, pero si no, acudir al especialista. Continuamos entonces con los cuidados del oído medio. En el oído medio hay una cosita que se llama una trompa de Eustaquio. Eso es un tubito que comunica el oído, la nariz y la boca. En los niños más o menos hasta los 4 años, ese tubito es derechito, es un tubito así derechito. En cambio nosotros los adultos ya ese tubito descendió, entonces no hay problema. A los niños a veces se les da el tetero así, acostado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la comunicación entre nariz, boca y oído es el tubito así derecho, hay probabilidad de que algo de esa leche, de ese contenido alimenticio, se vaya hasta el oído medio. Entonces, por eso es que uno ve que son más recurrentes las otitis en los niños que en los adultos. Es muy importante entonces no dar el tetero en posición acostada, siempre levantar el niño para evitar que eso pase y se genere una otitis. Al momento de viajar, también siguiendo con el tema de la trompa de Eustaquio, ustedes no sé si se dan cuenta que cuando uno viaja uno es como con esa sensación de oído tapado tan maluca. En los niños es más, entonces los niños, por ejemplo, en los aviones, la forma de ayudarlos, porque uno como adulto hace esto, ¿cierto? O se tapa la nariz, o come chicle, y de alguna forma uno se ayuda así, pero entonces en un bebé, ¿cómo? La forma en que nosotros podemos ayudar a los bebés al momento de viajar, sobre todo al despegue y al aterrizaje del avión, es poniéndole a succionar, entonces puede ser con un tetero o con un chupo entretenedor. Y finalmente entonces los cuidados del oído interno tiene todo que ver con la exposición a los ruidos fuertes. Este cuidado consiste en no exponerse a los ruidos fuertes. ¿Por qué? Porque ahí en el oído interno, donde está la cóclea, el sistema auditivo, hay unas cositas que se llaman células ciliadas. Entre más tengamos, mejor audición tenemos. Entre menos hayan, más pérdida auditiva hay, ¿sí? De hecho, cuando hay una pérdida auditiva es porque algo le pasó a esas células ciliadas y se murieron. Y ellas son como las neuronas, ellas no se regeneran. Entonces, al exponernos a ruido fuerte, estamos matando las células ciliadas, esas celulitas que hay en el oído interno, en la cóclea, y ellas no se regeneran. Si estamos expuestos todos los días, más de 1 hora, a un sonido muy fuerte, eso va a irlas matando y va a ir generando el daño auditivo. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? Porque si bien hay personas que lo hacen de manera voluntaria, sobre todo los adolescentes que se ponen los audífonos, hay personas que tienen que trabajar en ambientes ruidosos. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar ese daño? Usar protección auditiva. Hay varios tipos de protección auditiva. Están las orejeras, que son como unos audífonos, y están los de allá, los azulitos, que son hechos a la medida. Los de la mitad no son tan recomendados de usar porque esos no son hechos a la medida, entonces por ahí, los que venden pues por ahí comercialmente,
Por ahí se alcanza a filtrar mucho sonido, entonces no son los más recomendados, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, los que trabajan en empresas o en discotecas, no sé, donde hay mucho ruido, toca usar doble protección auditiva, los que son hechos a la medida y encima las orejeras. Finalmente, entonces, les quiero contar de este audífono, no sé si algunos lo conocen. Este audífono es el que venden de manera comercial, el que dicen, usted escuchará la caída de una aguja desde la otra habitación. Eso lo pintan como wow, es mi solución al problema auditivo. Pero no, este audífono antes puede dañarnos más la audición. Este audífono, ¿se acuerdan que les conté que los audífonos ahora eran digitales programables? Este audífono no. Este audífono tiene una amplificación muy grande, o sea, lleva amplificado mucho sonido, no está programado de acuerdo a su nivel auditivo, entonces antes de hacerle un bien, puede antes dañarle su audición. Entonces, no comprar esos audífonos, ir a la consulta con audiología, con otología y hacer el proceso como se debe. ¿Listo? Finalmente, pues como consejo, si tienen una persona que tiene un grado de pérdida auditiva en la casa, sordera, no les hablemos que a la consulta nos llegan hablándoles así al oído, se le pegan de acá al oído a gritarles, eso les puede dañar más sus restos auditivos. La manera de uno comunicarse con la persona es hablándole de frente y vocalizando bien. ¿Listo? O escrito, con mucho gusto. Recuerden entonces, ojalá cada año hacerse la evaluación auditiva, empezar por el paquete básico que es audio, logo e impedancia. Y ir guardando los resultados, guardándolos para ir nosotros mismos llevando un control de cómo está nuestra audición. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.